Me llamo Selena y hoy quiero contarte mi experiencia con la brujería. La primera vez que sentí que algo andaba mal fue cuando tuve unos sueños perturbadores. No eran pesadillas, eran algo mucho peor, como si fueran recuerdos de una vida que no era la mía, pero que de algún modo me pertenecían. Me despertaba con la piel helada, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salir de mi pecho. A veces en esos sueños veía a mi abuela sentada en la mecedora de su casa. Si bien sabía que era ella, su imagen era algo distorsionada. Otras veces me veía a mí misma desde afuera, como si alguien más estuviera usando mi cuerpo. Me observaba en la cama, acostada en la posición de siempre, pero a mi lado había una gran mancha negra. No tenía una forma exactamente. Se veía como con movimiento. A veces se acercaba a mi persona y otras se posaba sobre mí. Claro que me despertaba sudando y con mucho miedo. Aunque me trataba de calmar yo sola diciendo que todo era obra de mi mente, sentía en mis adentros que no era normal. Pero los sueños fueron solo el comienzo. A raíz de esos sueños con entidades oscuras a mi alrededor, empezaron a pasar cosas en mi casa. Primero cosas pequeñas. Las luces titilaban sin razón aparente. A veces sentía olores raros, como tabaco o perfume de mujer. Si bien yo soy de utilizar perfumes, ese olor no era ninguno de los que yo utilizaba. Luego mi cuerpo comenzó a cambiar. Me despertaba con moretones en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza durante la noche. Me sentía cansada, como si hubiera estado caminando kilómetros en mis sueños. Perdí peso, la piel se me puso pálida y mi ánimo empezó a decaer. Mis padres vivían en Puebla, mientras que yo estudiaba en la Ciudad de México. Siempre había sido independiente, pero esta vez la idea de estar sola me asfixiaba. Algo me acechaba, algo que no podía ver, pero que sentía en cada rincón de mi departamento. No lo soporté más y llamé a mi madre. No fui capaz de decirle que tenía miedo, pero lo insinué con la voz temblorosa y un ruego disimulado. Le pedí que viniera a verme unos días. Me avergonzaba reconocerlo, pero en ese momento, a pesar de mis 21 años, me sentía como una niña pequeña que solo quería estar con su mamá. La vergüenza quedó en segundo plano. El miedo era más fuerte. Mi madre llegó 2 días después. Cuando la vi cruzar la puerta, me lancé a abrazarla con fuerza. Su presencia me dio un alivio momentáneo, como si por un instante el horror que me perseguía no pudiera alcanzarme con ella a mi lado. Pero el alivio se disipó cuando me senté a contarle lo que me ocurría. Hablé de los sueños que no parecían sueños, de las voces susurrantes en mi mente, de la sensación de ser observada incluso cuando estaba sola. Le describí el olor persistente a tabaco y perfume de mujer, de los objetos que aparecían en lugares distintos y del sentimiento de miedo que estaba todo el día conmigo. Mientras hablaba, la expresión de mi madre se volvía cada vez más tensa. Sin necesidad de decirlo en voz alta, supe lo que pensaba. Aquello no era normal. Algo estaba interfiriendo en mi vida y no era algo bueno. Entonces mencioné a mi abuela. Nunca le había tenido miedo. Al contrario, siempre había sido un pilar en mi vida, alguien en quien confiaba, a quien quería con todo mi ser. Pero en mis sueños, su imagen era distinta. Y esa idea, ese pensamiento de que mi abuela podría ser parte de lo que me estaba atormentando, me resultaba insoportable, sobre todo porque ella todavía vivía y teníamos una muy buena relación. Nunca le había temido, jamás había sentido otra cosa por ella que no fuera amor y respeto. Entonces, ¿por qué en mis sueños se veía de esa manera? ¿Por qué mi subconsciente la estaba transformando en algo que no era? Mi madre intentó calmarme. Me dijo que no debía asustarme, que lo peor que podía hacer era dejar que el miedo me dominara. Me aseguró que,
Aunque no debía entrar en pánico, tampoco debía ignorar lo que estaba pasando. Según ella, lo que yo tenía era brujería. Alguien me estaba haciendo daño. Alguien había trabajado en mi contra con intenciones oscuras. Y si los síntomas habían llegado hasta ese punto, significaba que no era algo reciente. La idea me dejó paralizada. Nunca había creído del todo en esas cosas, pero al escuchar a mi madre hablar con tanta seguridad, supe que no lo decía por decir. En nuestra familia siempre habíamos creído en la brujería. Sabíamos que existía, que habían personas que usaban ese conocimiento para hacer el mal. Gente envidiosa, llena de rencor, capaz de recurrir a lo más oscuro con tal de lastimar a otros. Por eso mi madre decidió que no íbamos a quedarnos de brazos cruzados. Buscaría ayuda con mis tíos, quienes también vivían en la Ciudad de México. Ellos, al igual que nosotras, creían en estas cosas y conocían a personas que podían ayudarnos. Uno de mis tíos nos llevó con una señora que conocía desde hacía muchos años. Él acudía a ella cuando necesitaba ayuda en su trabajo o cuando mis primos, sobre todo cuando eran pequeños, enfermaban de mal de ojo o de empacho. Decía que esa mujer tenía un don, que no solo veía lo que los demás no podían, sino que también sabía cómo contrarrestarlo. La señora ya tendría unos 70 años. Nos recibió con amabilidad y nos invitó a pasar a su casa. No había cruzado más de 2 palabras conmigo cuando me miró con atención y me pidió que me sentara. Comenzó a limpiarme. A medida que avanzaba noté que su expresión cambiaba, como si estuviera descubriendo algo que no le gustaba. Cuando terminó me miró fijamente y me dijo que alguien de mi círculo de amistades me había hecho un trabajo de brujería para alejarme de una persona. No sabía de qué me estaba hablando. Siempre había creído que mis amigos eran buenas personas, que nunca había tenido roces ni conflictos con ellos. Pero la señora insistió. No era por enojo ni por venganza, sino por envidia. Alguien quería algo que yo tenía, algo que no podía obtener por su cuenta. Me mandó a hacerme unos baños especiales con hierbas y esencias, y me dijo que regresara en una semana. Antes de que nos fuéramos, me advirtió que pronto sabría quién había sido la persona que me hizo el mal. Mi madre decidió quedarse conmigo durante ese tiempo. Mis hermanos menores se quedaron en Puebla bajo el cuidado de mi papá, así que ella estaba tranquila sabiendo que todo estaba en orden en casa. Las pesadillas comenzaron a disminuir, el cansancio ya no era tan extremo y poco a poco empecé a sentirme más ligera, como si el peso que llevaba encima hubiera empezado a disiparse. Como a las 2 semanas, después de regresar de la UNAM, entré al departamento y fui directo con mi madre. Me senté frente a ella con una sonrisa nerviosa y le dije con un tono casi divertido: «Te traigo un chisme». Lo que le iba a contar cambiaría todo. Esa mañana, mientras caminaba por los pasillos de la universidad, vi a lo lejos a una compañera llamada Paola. Ella a veces se reunía con mi grupo de estudio. Si bien no era una amiga muy cercana, sí nos llevábamos bien. Al principio me costó reconocerla. La chica que siempre se presentaba impecable, con su ropa perfecta y su mirada segura, ahora parecía otra persona. Su piel había perdido su tono saludable. Estaba pálida y ojerosa, como si hubiera pasado días sin dormir. Su cabello, normalmente tan cuidado, caía desordenado sobre sus hombros. No había rastro de la Paola confiada que conocía. Me miró de lejos, con una expresión que me heló el alma. Decidió acercarse, pero sus pasos eran lentos, como si le costara avanzar. Cuando estuvo cerca de mí, su mirada se desvió al suelo, como si no tuviera la fuerza para mirarme a los ojos. Me preguntó que cómo estaba. Yo le dije que bien, que le agradecía la preocupación. Entonces me dijo que quería pedirme disculpas, que ella sintió mucha envidia de mí. Me dijo que le daba coraje que me llevaba con todos,
que sacaba buenas calificaciones y que tenía una vida feliz, que cuando nos juntábamos a estudiar, yo rápido aprendía los temas y que había un chico que le gustaba mucho y él se había fijado en mí. Entonces decidió hacerme un trabajo para que el muchacho no se acercara, que no quería que nos conociéramos, porque ella tenía sentimientos por él, pero que el trabajo no había funcionado como esperaba, porque si bien el muchacho jamás se acercó a mí, él se alejó de ella, y que tenía unos días que se había estado sintiendo mal, que tenía pesadillas horribles y malestares en el cuerpo, que fue con la bruja, y le dijo que la brujería se le había regresado, que estaba en tratamiento pero que tenía cargo de conciencia, que ella no era así, que todo se había salido de control, que fue con un sacerdote a confesarse y él como penitencia le dijo que tenía que venir a pedirme disculpas. Me miró, esperando que dijera algo, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Qué se dice cuando alguien te confiesa que te ha deseado tanto mal por celos y envidia? No tenía odio hacia ella, ni siquiera sentía rabia. Sentía lástima. Las personas envidiosas nunca son felices en su totalidad, así que lo único que pude decirle fue que la perdonaba y que esperaba que se sintiera mejor y que la bruja le pudiera quitar la brujería que se le regresó, pero que de ahora en adelante ya no quería que estuviera cerca de mí, ni estudiara conmigo y con mis amigos, y que si volvía a intentar hacerme mal, ahora yo le haría un trabajo a ella. Me di la media vuelta y regresé a mi salón. Desde ese día, Paola ya no me buscó en los pasillos ni intentó hablarme en clase. De hecho, noté que se había distanciado de todos, como si un invisible muro se hubiera levantado entre ella y el resto. En sus redes sociales ya no había rastros de las fotos en las que solía aparecer con nosotros. Era como si se hubiera borrado de nuestra existencia. Los malestares de la brujería que se le había regresado parecían haberla cambiado de una manera que no esperaba. Algunos de mis amigos comentaron que ella había comenzado a faltar a clases con frecuencia y que su salud seguía deteriorándose. No sé si la brujería seguía persiguiéndola o si simplemente la culpa de sus actos la estaba consumiendo. Pero lo que sí sabía era que, por fin, se había apartado de mi vida. Hoy en día Paola sigue en la universidad, pero nunca más se ha acercado a mí ni a mis amigos. Parece haber aprendido la lección, aunque el costo haya sido alto. No sé qué será de ella en el futuro, pero en mi vida ya no tiene cabida. He aprendido que las personas envidiosas nunca son felices y que el daño que intentan hacer a los demás siempre regresa a ellas de una u otra forma. Y esa lección me ha dejado claro que a veces uno puede ser víctima de brujería de a gratis. Espero que te haya agradado esta historia. Si es así, regálame tu like y déjame un comentario. Si me escuchas en Spotify, apóyame con 5 estrellas, para que así la plataforma sepa que aprecias mi trabajo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?